Un saludo a todos los maestrantes de la maestría en educación inclusiva, mención discapacidad intelectual. Hoy día quiero hablarles sobre el módulo 6, que es gestión del aula inclusiva. Antes quiero hacer una pequeña introducción, un poco de historia en realidad. El 2002 yo he trabajado en SEDUCA. Y en SEDUCA, esto ha empezado, es de esta época, contarles porque hemos empezado al revés. Imagínense ustedes un triángulo invertido. Hemos empezado nosotros de la punta de abajo con la adecuación curricular, porque si bien había la ley, no existían las normas, los lineamientos ni las políticas que ahora existen. Entonces, quiero empezar con esa experiencia para explicarles en realidad que cuando se admite estudiantes con discapacidad intelectual en el aula, realmente hay que hacer una serie de modificaciones. Pero las modificaciones son en una lógica deductiva. En realidad parten desde el marco legal, que es la ley o las leyes que sustentan esta educación inclusiva, para llegar a al documento de identidad de la unidad educativa, después al PSP, del PSP al plan bimestral, del plan bimestral al plan de clase y finalmente a la adecuación curricular. Entonces esa es la lógica en la que se va a presentar este módulo, ¿no? En la unidad 1, que es gestión del aula inclusiva, vamos a revisar algunos aspectos como por ejemplo la organización. Ustedes ya saben muy bien esto de gestión del aula inclusiva, pero toda organización, en el momento en que se hace la educación inclusiva, toda la institución tiene que reorganizarse. ¿Por qué? Porque se supone que la educación inclusiva es el espacio más comprensivo, el espacio que más apoyos y más recursos brinda a la persona con discapacidad. Entonces la institución como tal tiene que reorganizarse. Ahora, definitivamente es adoptar un nuevo camino, ¿verdad? Todo cambio provoca cierto rechazo por desconocimiento muchas veces, los cambios también toman tiempo. Son un proceso, pero todo cambio produce aprendizaje. Entonces, en la lógica de formación que ustedes están atravesando, la gestión de aula inclusiva va a requerir algunos cambios, aunque básicamente son cambios actitudinales que parten de cambios mentales en realidad, ¿no? Entonces, si uno tiene una nueva mentalidad, un nuevo paradigma de inclusión, entonces eso se va a reflejar en nuestras actitudes, conductas y comportamientos. Los procesos internos que sustentan lo externo parten de pensamientos, de paradigmas sociales. Es por eso que yo les hablaba de que para hacer la educación inclusiva tiene que haber una sociedad inclusiva, y si la sociedad inclusiva es inclusiva, va a afectar a mi diversidad individual, que va a construir esquemas mentales individuales que van a provocar actitudes, conductas y comportamientos. Por lo tanto, todo cambio lleva tiempo, pero lleva también a un aprendizaje. Entonces, en esta unidad nosotros estamos definiendo qué es la gestión inclusiva, el marco legal y los lineamientos que se han desarrollado en el Profocom, por ejemplo, tienen mucho de lo que es la educación inclusiva, pero la educación inclusiva implica un contexto lleno de apoyos, Ojo, que no es crear una cápsula para las personas con discapacidad intelectual. Dentro de estos apoyos, los apoyos son exactamente a la medida. Los apoyos, en realidad, no son para igualarlos, ¿no? O sea, no se trata de un principio de igualdad, en realidad se habla más de equiparar, dar a cada quien lo que necesita, ¿no? Si yo mido 1,50, el otro mide 1,30 y el otro 1,70, para llegar al 1,70 a mí me tendrán que poner 30 centímetros, al otro 20 centímetros, y esa es la equiparación de condiciones, ¿no? De eso se trata el aula inclusiva. Si bien es cierto que es un contexto lleno de apoyos, esto no siempre se ve en la realidad. Y yo trabajo en esta área y vemos que la gestión siempre se va a desarrollar entre todas las personas, todos los actores sociales, ¿no? La inclusión va a partir, ya tenemos el marco legal, tenemos los lineamientos, pero la inclusión, la gestión de aula también va a partir de la dirección, va a partir de los coordinadores, si existen coordinadores por áreas, y va a llegar a nosotros como docentes, y el docente va a plasmar eso en la adecuación curricular. Entonces, implica la movilización de todos los actores, ¿no? ¿Para qué? La educación inclusiva
inclusiva pretende eliminar todo tipo de exclusión, todo tipo de discriminación, independientemente de cualquier condición, no solo de discapacidad intelectual, física, motora, severa, condiciones de exclusión por otro idioma, por entre comillas, raza, por físico, hoy en día existe el bullying, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la educación inclusiva. Ahora, ¿cuál será el papel del educador inclusivo? El educador inclusivo, ya les decía, tiene que tener en su mente nuevos paradigmas, ¿no? No puede haber un educador inclusivo que no haya cambiado sus paradigmas mentales, porque a través del currículo oculto nosotros vamos a transmitir ideología. Entonces, un educador inclusivo, en primer lugar, tiene que ser una educación convencido de que de eliminar todo tipo de exclusión, independientemente de cualquier condición. Pero este educador inclusivo va a conocer las habilidades, va a tener habilidades, va a adquirir habilidades, va a tener competencias, ¿no? Competencias del ser, va a tener conocimientos, además, va a tener nuevas estrategias para intervenir habilidades, pero también va a tener mucha capacidad de decisión. No se olviden que está en las manos del educador inclusivo tomar decisiones, como si se va a hacer una adecuación curricular, o si se va a tomar, qué aspectos del currículo se van a modificar, o se va a pasar directamente a un programa educativo individual, y sobre todo tiene que tomar decisiones. Entonces, ese es el papel del educador. Dentro del sistema de competencias en el que nos encontramos, se aborda la competencia desde 3 tipos de enfoques, ¿no? Una competencia desde el enfoque constructivista, es decir, que el aprendizaje es activo, es acumulativo y es constructivo. El aprendizaje social, porque se va a dar siempre en un entorno, y aquí nos olvidamos de las aulas silenciosas, de las aulas quietas. Aquí el aula es cooperación, el aula es un equipo, todos se mueven, todos participan, y la discapacidad se diluye en el grupo, ¿verdad? Entonces, y es interactiva, ¿no? Entonces, esta competencia, en su área, en su dimensión social, favorece mucho el trabajo por equipos, favorece mucho los grupos colaborativos, las metodologías de talleres, de proyectos, etcétera, porque es un aula interactiva, o sea, no más el aprendizaje memorístico, ¿no? Entonces, en esta competencia, nosotros, en esta forma de enseñanza, desarrollamos el conocer, el saber, desarrollamos el hacer, ¿no? Porque aprendemos más haciendo. Se ha visto que, por ejemplo, la actividad electrodérmica de un estudiante que está sentado de forma pasiva es como si estuviese viendo tele, pero si está participando, moviéndose, la actividad electrodérmica sube, y eso es lo que vamos a buscar en un aula inclusiva. El aula inclusiva es llena de interacciones, contactos positivos, movimiento, riqueza de opiniones, debates. Nos olvidamos del aula que tenemos en mente como cliché, ¿verdad? Entonces, abordamos eso, y abordamos también que la educación inclusiva va a tener unos principios. En esta primera unidad vamos a analizar el principio de atención a la diversidad. O sea, la diversidad, muchas veces confundimos, cuando entra una persona con discapacidad intelectual, se piensa que la diversidad es solo él, ¿no? Ejemplos me quedan, sobran los ejemplos, es decir, como que una niña, yo trabajaba en un colegio de educación inclusiva, ya había una niña con síndrome de Down. Una de ellas, su tutora era mi alumna, y viene y me dice, ¿cómo la ves a ella? Yo le digo, la veo triste porque no tiene amigas, porque está en los rincones, todo el día está en el consultorio. Entonces sería ideal, le digo, que vaya a un programa que hay para niños con síndrome de Down, y que en las mañanas venga al colegio, y ella sería feliz con un grupo, y vendría y también haría feliz a los papás estando en el colegio de regular. Viene a la siguiente clase y me dice la mamá que modifiquen el recreo para que ella se incluya. O sea, eso no es atención a la diversidad. La diversidad es la diversidad de la persona con discapacidad intelectual, la diversidad de los otros estudiantes que también están dentro del aula, y mi diversidad como docente. Entonces, hay una diversidad grupal, la clase de matemáticas, pero hay una diversidad individual. Está Lucía, que dentro de la clase de matemáticas, ¿no? Otro principio de la educación inclusiva va a ser la igualdad de oportunidades. Esto ya les hablaba al inicio, o sea, no es solo dar oportunidades las mismas, sino dar
en la medida que uno necesita, es decir, equiparar oportunidades. Luego tenemos la equiparación de condiciones también, o sea, no todos necesitan las mismas condiciones y ahí tengo que equiparar, tengo que permitir muchas veces sistemas tutoriales, tengo que dar las clases, el plan de clase antes, o finalmente tengo que adecuar tiempos, etcétera, ¿no? Entonces hay que equiparar las condiciones y el tipo de educación tiene que ser oportuno y pertinente. Y aquí yo discrepo mucho con la teoría y tal vez voy a ocasionar algún tipo de debate, pero hay un derecho a la diferencia. Si nosotros tenemos un estudiante con discapacidad intelectual en sexto de secundaria que tiene competencias de primero de secundaria, está aprendiendo a leer, o sea, es injusto, la misma situación de inclusión total lo excluye, ¿me entienden? Porque en un aula de sexto de primaria están en otras competencias, pero este joven está aprendiendo a leer. Entonces, por sí misma la educación inclusiva lo excluye. ¿Por qué? Porque no puede acceder al currículo, es demasiada diferencia, ¿no? Entonces, hay que tener un principio también de realidad. La gestión de aulas según dimensiones se va a basar en la educación inclusiva para vivir bien, según el paradigma oficial que tenemos, que va a incluir las 4 áreas, ¿no? Las áreas del saber, las áreas del ser, las áreas del hacer y las áreas de decidir. Las áreas del ser se trabajan muy bien cuando hay una persona con discapacidad en el aula. Los compañeros realmente adquieren muchos valores, adquieren la equidad, la justicia, la solidaridad, adquieren todo tipo de valores, ¿verdad? Entonces, también tenemos en esta primera unidad algunos criterios para desarrollar la educación inclusiva. La educación inclusiva es una educación dirigida a todos, ¿me entienden? La diversidad somos todos, entonces la educación inclusiva se dirige a todos, también a la persona con discapacidad intelectual, también a aquel que no tiene discapacidad intelectual, parte de un currículo común, o sea, lo ideal es no alejarnos del currículo común, es más, se debería hacer hasta las adecuaciones de acuerdo al currículo común, pero hay que adoptar por una diversidad de procedimientos. Tenemos que utilizar muchas veces metodologías, nuevos procedimientos, etcétera, que tampoco se les puede dar, los podemos poner aquí en el contenido del módulo como receta, porque ustedes tienen que entender que es una diversidad. Dentro de la misma discapacidad intelectual tenemos 4 niveles de discapacidad intelectual, más la historia personal, más la familia que colabora o no colabora, entonces tiene que ser una diversidad de procedimientos escogidos específicamente para cada estudiante. La atención a la diversidad enriquece a todos, hay que valorar positivamente la diversidad porque la diversidad de verdad enriquece. No solo porque el material que yo puedo utilizar se puede compartir, sino también porque los métodos que voy a utilizar o que voy a yo inventar, porque el educador es creativo, van a servir a todos, ¿no? La idea es que nosotros, al incluir a una persona con discapacidad en el aula, vamos a diseñar una serie de metodologías técnicas que tenemos que sistematizar. Ese es el problema, que a veces no sistematizamos, ¿no? Y a veces nos copiamos recetas como si no tuviéramos creatividad. Yo tengo una charla, bueno, ya no se da esto, pero hacía una charla donde les pasaba un papelito donde teníamos estrategias para atender a la diversidad en el aula. Entonces, eran un papel dividido con 8 cuadrados y en una les pondría una estrategia. Y después les hacía trabajar en grupo y les decía, ¿qué han hecho alguna vez? Con preguntas así bien anecdóticas, y salían, si eran 30 personas, salían como 240 estrategias. Había que organizarlas y sistematizarlas y tendríamos guías de estrategia de atención, ¿no? Pero ni aún así, teniendo guías, se adaptan a todos los casos. Entonces, este es un aprendizaje flexible, ¿no? El aprendizaje en un aula inclusiva va a ser cooperativo, va a ser flexible, ¿no? El aula se va a organizar, les repito, socialmente, con participación activa del alumnado, ¿no? En la gestión del aula inclusiva se debe desarrollar identidad, pertenencia,
¿no? Todos los estudiantes del aula inclusiva tienen que sentirse parte del aula inclusiva, identificados con el aula y además que pertenecen al aula. Y para esto hay diferentes estrategias que ustedes pueden desarrollar, desde estrategias neurodidácticas, rompehielos, etcétera, para generar identidad, pertenencia y siéntanse miembros del aula, ¿no? Aquí podemos desarrollar, por ejemplo, las estrategias de cooperar para enseñar, los sistemas de tutoría de pares se adaptan muy bien, cooperar para aprender también, entonces todos participan de un tema, la enseñanza efectiva, es decir, el precision teaching que se llama, no voy a ir yo con el estudiante con discapacidad intelectual a que descubra cómo escribir la A. Tengo que darle aprendizaje sin error. ¿Por qué? Porque para no confundirlo más y para crear patrones o huellas en su cerebro, ¿no? También se van a trabajar con grupos heterogéneos, se pueden mezclar grupos diferentes en cada momento, por ejemplo, grupos por zona, grupos de chicas, de chicos, grupos por preferencias, grupos por apellidos, etcétera, pero no siempre los mismos grupos, y la colaboración en resolución de problemas, puedo utilizar sistemas tutoriales, un alumno como tutor, etcétera, pero no va a ser permanentemente. Esto se trabaja solo para una clase. Entonces, la unidad 1 va a culminar con la actividad de la primera semana. En la actividad de la primera semana, ustedes tienen una definición, ¿no? Una definición de Villalobos sobre las características de la persona que enseña en una aula inclusiva. Lo que este texto tiene 59 palabras, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es tienen que multiplicar estas 59 palabras por 5, lo que nos daría un total de 295 palabras. ¿Qué tienen que hacer? Reescriben, ¿no? una conceptualización propia basada en ese contenido de 59 palabras. Ustedes extienden esa conceptualización utilizando ejemplos, parafraseando, sinónimos, antónimos, pueden utilizar otro tipo de palabras o definiciones, etcétera, pero que el texto se convierta en 259 palabras sin salir del rol que tiene que tener el educador, ¿no? Entonces, de entre 295 a 300 palabras, la base del texto no cambia, ¿no? La base del texto escrito es la definición presentada líneas arriba. Entonces, esto tienen ustedes en el módulo, ¿ya? Hasta ahí es la primera unidad.